Bien, antes de seguir con la siguiente sección, em, me gustaría como explicarlo basándome en este diagrama que yo dibujé acá. Vean que en este diagrama lo que obtuvimos son las reacciones en el punto o en el pasador en B, en C y en D. Y vean que estas reacciones, pues tradicionalmente uno las coloca como una componente en X y otra componente en Y. ¿Ok? Yo podría hacer esto para todos los ángulos que va a tener, digamos, este eslabón. Vean que, como ya vimos, el ámbito de trabajo de todo el mecanismo va a ser tal que este eslabón BD va a ir cambiando su posición angular dependiendo del ángulo alfa. ¿Ok? Ahora, como el fin de todo esto es, pues, ayudarlo a uno a diseñar, digamos, y eso significa dimensionar anchos, espesores, etcétera, uno a veces le gustaría pues obtener las reacciones que actúan sobre algún punto en particular del eslabón, pero no quizá en términos de las componentes X y Y, sino más bien que a uno más bien le podría servir, por ejemplo, si uno tiene el eslabón por acá, por ejemplo que este fuera el eslabón, voy a dibujarlo de nuevo, si este fuera este eslabón, a veces uno le gustaría más bien encontrar las componentes que en lugar de que sean en X y Y, sean siempre una componente normal y la otra transversal, más o menos de esta forma. ¿Y por qué a mí me gustaría obtener las componentes de tal forma que una sea normal y otra transversal? Porque esto me facilita, si yo tengo las componentes expresadas de tal forma que una componente sea normal y la otra sea transversal, esto me va a ayudar a la hora de calcular esfuerzos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular los diagramas de fuerza cortante y momento flector, por ejemplo, a mí lo que me interesa son las fuerzas transversales con el fin de elaborar el diagrama de fuerzas cortantes, ¿verdad? Y con base en esta información, pues yo podría armar el diagrama de momentos flectores. Entonces, tal vez, aunque es completamente correcto dar la información a lo largo de los componentes X y Y, a uno, desde el punto de vista ya de diseño, de calcular esfuerzos, calcular eh, esfuerzos por flexión, etcétera, lo que le sirve más es determinar los componentes de tal forma que una sea normal y la otra sea transversal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación eh, y vamos a determinar una forma en que podemos transformar estas componentes que están en función de X y siempre van a estar en función de X y independientemente del ángulo, y lo vamos a transformar eh, estas mismas componentes, pero expresadas de una manera normal y transversal. Bien, entonces el método que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esa transformación entre los componentes en X y Y a los componentes, a unos nuevos componentes normal y transversal, lo vamos a realizar mediante algo que se conoce como matriz de rotación. ¿Ok? ¿Qué es esto de una matriz de rotación? Bueno, como su nombre lo indica, es una matriz en el cual yo voy a obtener los componentes en X y Y, en sus componentes X y Y, voy a agarrar la matriz de rotación, le voy a hacer el producto vectorial y el resultado va a ser las componentes, pero ahora en los componentes normal y transversal. Entonces, antes de hablar de eso, conviene discutir un poco de cómo es que sale esa matriz de rotación. ¿Ok? Entonces, para eso voy a explicar un poco qué son estas figuras. Imagínense por un instante que lo que tenemos son los ejes X y Y que tenemos acá. Entonces tenemos este eje X, tenemos un eje Y, ¿ok? Y tenemos un vector, que en este caso es el vector A. Entonces, este vector A va a tener dos componentes, una componente en Y y otra componente en X. ¿Ok? Ahora,
Si yo lo que quisiera es expresar este vector A, pero ya no en función de este marco de referencia x y y, sino en un marco de referencia rotado, entonces digamos, si definimos un marco de referencia rotado x', y' como este que está acá, y vamos a decir que el ángulo de rotación con respecto al marco de referencia original es un ángulo alfa. ¿Ok? Entonces yo lo único que tengo que hacer es agarrar estos componentes en y y x que están dados en función al marco de referencia x y y original, y lo que tengo que hacer es proyectarlo al marco de referencia x y rotado. Entonces vean, por ejemplo, esta componente que está acá, que esta es el AY, yo lo que hago es proyectar este componente ahora en el marco de referencia x', y'. Entonces, este ángulo que está acá es un ángulo alfa, porque es este mismo que está acá. Entonces, esta componente que va a ser la componente y' de esta fuerza AY, pues es simplemente, como viene acá, va a ser AY coseno de alfa. Y esta componente que está aquí, pues es simplemente, si aquí se forma un ángulo de 90, pues este va a ser la hipotenusa, AY seno de alfa sería la componente a lo largo de x'. Y yo hago lo mismo para el otro componente, este que va a ser AX. Entonces, este va a ser un ángulo alfa. Aquí se está formando un ángulo de 90. Perdón, no es ahí. Donde se forma el ángulo de 90 es acá. Entonces, si este fuera la hipotenusa, entonces, perdón, estaba bien al inicio. Este sería el ángulo de 90. Entonces, esta sería la hipotenusa. Esta sería la componente AX. Y por lo tanto, esto que está aquí, como viene acá, es AX coseno de alfa. Y esta entonces sería AX seno de alfa. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera reexpresar este vector, o mejor dicho, las componentes AY, AX, pero ahora con respecto al marco de referencia rotado Y' y X', yo lo único que tengo que hacer es decir lo siguiente. Bueno, yo puedo decir que AX' va a ser AY seno de alfa, ¿ok? Más AX coseno de alfa. Y yo puedo decir que AY' va a ser AY coseno de alfa, ¿ok? Menos, vean que en este caso la componente en Y' va hacia abajo, o por lo menos en sentido opuesto, como yo supuse que era Y', por lo tanto aquí vendría menos AX seno de alfa, ¿ok? Entonces, yo podría reexpresar esto en forma matricial. Yo podría decir AX' y AY' va a ser igual, aquí yo puedo expresarlo de esta forma, coseno de alfa más seno de alfa, y aquí podría poner menos seno de alfa y acá coseno de alfa. Y todo esto multiplicado entonces por AX y AY. ¿Ok? Si ustedes desarrollan esto, bueno, aquí no vendría esto. Si ustedes desarrollan esto eh, como si fuera un producto de matrices, el resultado va a ser este mismo sistema de ecuaciones. Ahora, esto que está acá es lo que entonces definimos como matriz de rotación. ¿Ok? Y esto es lo que entonces vamos a utilizar para transformar las componentes que están definidos en un marco de referencia XY, por ejemplo, en este caso como eran AY y XY, y lo vamos a transformar entonces en las componentes de AY' y AX'. ¿Ok? Entonces, aquí se muestran cuáles eran las ecuaciones ahora en el marco de referencia XY', y entonces
obtenemos esto que fue lo que acabamos de obtener y definimos entonces la matriz de rotación como esta matriz que está acá.